Quisiera dejar a cargo de esa moderación a la doctora Monserrate Allende Santos, quien es la directora de la línea Paz de AMSCA. Doctora, bienvenida y bienvenidos al panel. Compañeras y compañeros, vamos a dar comienzo a la segunda plenaria. Agradezco encarecidamente su solidaridad y participación. Con ustedes, la doctora Monserrate Allende Santos. Buenos días a todos. Sé que el café está muy bueno, ¿verdad? Pero iniciamos. Bienvenido a la plenaria donde vamos a estar hablando de la radiografía de la salud mental en Puerto Rico, el impacto en el sistema de justicia puertorriqueño. Y como bien ya se ha definido lo que es salud mental, es estado de bienestar, pero cuando hablamos de trastorno de salud mental, que fueron los visuales que vimos en ese video, ya ahí estamos hablando de un conjunto de síntomas donde se afecta el control adecuado de pensamiento, de sentimiento y comportamiento, donde hay un dolor emocional, hay incapacidad, hay dificultad para pensar de una forma racional, organizada y definitivamente la angustia que vive una persona con trastorno de salud mental es incalculable. Así que estamos aquí porque tenemos esa sensibilidad ante lo que es salud mental. Así que en este panel nos honra la presencia de 3 profesionales distinguidos en el área. Tenemos a la honorable jueza Carmen Otero Ferreira, jueza administradora de la Región Judicial de Bayamón, asunto de lo penal. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Reyes Pullizá, epidemiólogo, director del Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Y el señor Alexander Santiago Martínez, director del programa Nuevo Amanecer del municipio de Bayamón. Bienvenido. Y comenzamos con la biografía del doctor Juan Carlos Reyes. Él posee un bachillerato en biología, una maestría en epidemiología y un doctorado en educación en ciencia de la Universidad de Puerto Rico. Durante los últimos 30 años ha realizado investigaciones primero en el Instituto de Investigaciones de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción AMSCA y posteriormente para el Centro de Estudio de Adicción de la Universidad Central del Caribe. Como parte del equipo de investigadores de la Universidad Central del Caribe, ha fungido como analista, director, investigador principal en la diversidad de proyectos de investigaciones relacionados a la epidemiología de los trastornos de salud mental, del abuso de sustancias y las enfermedades infecciosas tales como VIH-Sida, tuberculosis, hepatitis C, virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual. En la actualidad, el doctor Reyes se desempeña como catedrático y director del Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Facultad de Ciencias Biopsicosociales de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, investigador asociado de la Encuesta Nacional Consulta Juvenil e investigador principal de estudios de usuarios de droga en la zona rural de Puerto Rico, auspiciado por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos. Además, el doctor Reyes es profesor de métodos de investigación en el programa de Ciencias de la Salud en Consejería en Abuso de Sustancias de la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe. En el año 2020 fue nombrado miembro del Puerto Rico Medical Task Force COVID-19, un grupo
de voluntarios de científicos cuya misión fue desarrollar las recomendaciones para la preparación, respuesta rápida y manejo de Puerto Rico en la pandemia del virus COVID-19. Actualmente el doctor Reyes es miembro del Comité Científico de Asesoramiento del Observatorio de Drogas de AMSCA y realiza radiografías sobre la situación de opioides en Puerto Rico, auspiciado por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Bienvenido una vez más, doctor Reyes. El doctor Reyes nos va a estar hablando sobre una radiografía epidemiológica de la salud mental a nivel global. Buenos días, ¿se escucha? Vamos. Buen día a todos y a todas. Vamos a hablar un poco. ¿No se escucha, no? No, es que me pusieron el cable para hablar aparte. O sea que... ¿Se escucha ahora? Hola, hola, hola. ¿Ya? ¿Se escucha ahora? Ahora se escucha. Bien. Bueno, pues buen día a todos y a todas. Gracias a los organizadores por la invitación. Hemos estado hablando un poco acerca de la problemática de salud mental y de drogas a nivel mundial y el doctor Leishman nos habló a nivel de Estados Unidos. Vamos a contextualizarlo un poco a nivel mundial primero, pero vamos a hablar principalmente de nuestra gente, ¿verdad? De la población que ustedes están viendo día a día y con la que nos estamos enfrentando, ¿okay? Antes que nada, vamos entonces a presentarles una descripción de lo que son los desórdenes de salud mental a nivel mundial. Fíjense que lo encabeza la ansiedad, seguido por la depresión, los desórdenes de alcohol y del uso de sustancias. Esos porcientos a nivel mundial, ¿verdad? Quizás de momento no nos dan una idea clara de la cantidad de sujetos de los que estamos hablando, ¿verdad? Fíjense que cuando hablamos de estos problemas de salud mental, estamos hablando de 970 millones de individuos que tienen al menos o una enfermedad mental o de uso de sustancias. 970 millones de individuos, gente, estamos hablando de casi 1 billón de personas que padecen de una de ellas, ¿ok? 1.000 millones, de eso es de lo que estamos hablando. 1 de cada 4 personas en el mundo padecerá de una enfermedad mental en algún momento de sus vidas. 1 de cada 4. Entre el 90 y el 2013, la prevalencia de todos los trastornos mentales ha aumentado en un 50%, es decir, de 416 millones a 615 millones. ¿Okay? A nivel mundial, la depresión afecta a más de 300 millones de personas y a nivel mundial, 284 millones de personas padecen de ansiedad. Ese nivel de ansiedad que usted parece verlo alto, 300 millones de personas, subió en un 25% cuando experimentamos la pandemia. 25% son de 70 a 75 millones a nivel mundial. ¿Okay? Y el suicidio es la 4ª causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. Mirando los datos a nivel mundial, pero ya con una perspectiva más hacia el uso de sustancias, y este es el reporte de drogas a nivel mundial, acaba de salir ahora 2023, está, como dicen por ahí, está calientito. Fíjense que aquí ustedes van a ver cómo hay un aumento sostenido, ¿verdad?, en el uso, en usuarios de drogas a nivel mundial. Y cuando miramos esas personas que cumplen con el diagnóstico, con el desorden, fíjense que también hay un aumento a nivel mundial. Esa tendencia es una tendencia positiva, ¿verdad? Va incrementando al punto de llegar cerca de unos 50 millones. En caso de usuarios tenemos cerca de 300. ¿Okay? Fíjense que cuando miramos esto a nivel de género, siempre van a encontrar que los varones están por encima de las féminas. Sin embargo, cuando miramos los medicamentos ya a nivel farmacéutico, ¿verdad? El Percocet, la oxicodona, el tramadol, pues ya esa diferencia se achica y ya las féminas empiezan a salir con una prevalencia bastante cerca de los varones. ¿Okay?
Esto a nivel mundial, siempre vamos a ver usuarios de drogas inyectadas en ¿verdad? Una prevalencia bastante más alta que las féminas. Y esto, pues, obviamente en los Estados Unidos es bien marcado y en Puerto Rico también. Fíjense aquí cómo ha ido en aumento la sobredosis por opioides en los Estados Unidos, y tanto así que ya para el 2021 registramos cerca de 80,000 sobredosis por opioides. Y eso, pues obviamente, el responsable, ustedes lo conocen bien, en gran medida es el fentanilo. ¿Okay? Si se fijan cómo se han comportado las incautaciones en los últimos años, al 2022, fíjense que esos triangulitos que ustedes ven aquí, triangulitos rojos, esos triangulitos significan las incautaciones por fentanilo. Y los circulitos, las que tienen que ver con tramadol. Fíjense que todo esto en gran medida proviene de Asia y lo estamos viendo reflejado en los Estados Unidos. Este triangulito solito que usted ve en el Caribe, usted sabe quién es, ¿verdad? Puerto Rico. Bien, vamos entonces a hablar ya no del mundo, sino contextualizar nuestro problema en Puerto Rico. Población de adolescentes, población de adultos, adictos crónicos y el perfil de las personas que están confinadas. Para que tengamos una idea, ¿verdad? En números y en personas de la problemática que estamos enfrentando. Consulta Juvenil es un estudio que se hace a nivel de todo Puerto Rico. La muestra es representativa de los adolescentes de escuelas públicas y privadas, tanto de intermedia como de superior. ¿Okay? Y este estudio es auspiciado por AMSCA y se lleva haciendo desde el 1990. Yo he sido investigador de ese grupo desde los comienzos, no me saquen la edad por eso, así que, pero ya hemos sobrepasado, ¿verdad? Los 30 años de estudio. Este estudio es uno de los estudios más longevos de todo el hemisferio, porque solamente Monitoring the Future los opera. O sea, tenemos una serie de datos muy importantes sobre el comportamiento del uso de sustancias y salud mental en nuestros adolescentes. ¿Qué pasa con el alcohol en nuestros adolescentes? Fíjense aquí que en la prevalencia de por vida estamos hablando de un 42% y en el último año de un 33%. ¿Qué significa esto en cantidades, en estimados? Pues esto significa que en el último mes prácticamente 48,000 de nuestros adolescentes han hecho uso de alcohol. ¿Ok? Estos son adolescentes de nuestras escuelas públicas y privadas, no son de sectores escolares, ¿verdad? No son nuestros adolescentes que están en la escuela. Y lo más interesante es que después de yo estar 30 años en esta investigación, es la primera vez que las féminas superan a los varones. El uso de alcohol en féminas es más alto que en los varones. ¿Okay? ¿Qué pasa? Ese uso de alcohol en nuestros adolescentes se da en gran medida con lo que conocemos como binge drinking, ¿verdad? Ese abuso del alcohol, porque se toma el alcohol en rachas, o sea, 5 o 6 tragos en un corto tiempo. Si ustedes se fijan, ese binge drinking para nuestros adolescentes está en 61%. Ese por ciento es sumamente alto comparado con muchos otros países de la región. Yo participo de un grupo de investigadores el REDLA se llama, y miramos esta problemática en los observatorios de drogas desde Canadá hasta la Patagonia. Y nosotros estamos liderando ese binge drinking. ¿Qué pasa con el binge drinking en nuestros adolescentes? Esa relación positiva que se da entre más veces hace binge drinking y más probabilidad de que lleve a cabo actos violentos. ¿Qué tipo de actos? Herir a alguien, haberle pegado a un maestro, intento de hurto, vandalizar propiedad ajena, llevar un arma a la escuela y haber sido arrestado. Todas esas conductas o actividades ilegales muy asociadas al que el adolescente haga uso de alcohol a manera de binge drinking. ¿Okay? El doctor Leishman hablaba de lo que en la literatura se conoce como early initiation, ¿verdad? Ese comienzo temprano, cuando ese cerebro todavía está desarrollando su cableado neuronal. Pues miren lo que ocurre. Mientras más temprano, esta relación inversa, donde mientras más temprano los jóvenes empiezan, a la edad de 11 años, en consulta juvenil, empiezan el uso de alcohol, pues miren dónde están las actividades delictivas y de violencia, por encima del 30%. Es mucho más probable
que un adolescente que comienza bien temprano termine llevando a cabo actos delictivos. ¿Ok? Y esto obviamente estamos hablando de alcohol. En el caso de drogas, empeora la situación. Pastillas no recetadas. Cuando miramos el uso de pastillas, de momento usted mira estos porcientos y dice, bueno, pues no está tan mal la cosa. Porcientos a nivel de una muestra representativa de nuestro país. Significa que en el último mes, más de 4,000 adolescentes hicieron uso de pastillas que no fueron recetadas para ellos, sino que la consiguieron en el botiquín de su casa. O algún amigo se la consiguió, o peor aún, la consiguieron en el punto donde ya están contaminadas con fentanilo. ¿Okay? Entonces, fíjense cuáles son las más prevalentes. La famosa Percocet, que la estamos viendo, ¿verdad? Cada vez hablamos más de la Percocet y en las muy famosas cancioncitas que oíamos hoy en día, ¿verdad? La Perco. Fíjense aquí, seguido por Adderall, fetamina y Xanax y Clonopin, que son benzos que definitivamente siempre están dentro de ese grupo de medicamentos no recetados. Más allá de la prevalencia, miren la diversidad y la variedad de medicamentos que se están usando en nuestros adolescentes. ¿Okay? Cuando hablamos de drogas ilícitas, la principal es marihuana, eso lo sabemos, ¿verdad? Es algo que se ve a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos. Y fíjense que ese uso de marihuana está cerca de poco más de unos 18,000 adolescentes en nuestras escuelas. Bueno, les digo, no son de sectores escolares, son nuestros adolescentes que están en escuela. ¿Okay? Seguido por los inhalantes, marihuana sintética, que está muy ligada a las emergencias psiquiátricas en adolescentes, drogas de diseño, que siempre están por ahí, y muy preocupante, crack, cocaína y heroína tienen menciones bien bajitas, sin embargo, yo no esperaría que en nuestros adolescentes escolares haya uso de ese tipo de drogas tan fuerte, ¿verdad? Lo que conocemos como hard drugs. Ese aumento de marihuana ha ido sostenido, estamos observando ese aumento durante los últimos años y se mantiene, uso de marihuana en nuestros adolescentes. Fíjense que cuando hablamos de marihuana, este gap entre varones y féminas, estamos hablando de que se ha ido achicando a través del tiempo. Desde que yo comencé a hacer este estudio con la doctora Moscoso, hace 30 años, uno veía 12, 10% uso de marihuana en varones, 1% en féminas, 2%, ahora está 10 y 8. ¿Okay? Ese gap también se ha ido reduciendo. Y en el último mes, pues, más de 10,000 adolescentes han hecho uso de marihuana. Fíjense que cuando hablamos de marihuana, se da la cuestión de los cigarrillos como lo conocemos, el feeling, el gallo, como le llaman en la calle, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante cómo ahora el vaping ha cobrado tanta importancia. De hecho, los investigadores en este estudio estamos muy preocupados porque esa es la modalidad más fuerte ahora mismo, el usar vapeadores, ¿verdad? Con marihuana, con nicotina, con saborizantes, diferentes versiones, ¿verdad? Y esto de las galletas o brownies nos preocupa mucho también porque usted sabe que las galletas, brownies, los gummies están cogiendo mucho auge también por los dispensarios y esto va a través de nuestro sistema, en términos de metabolizarlo, va por el sistema digestivo, o sea que va a tomar más tiempo. Ese adolescente que se come una galleta y dice, no tengo nota ninguna, estoy súper bien. ¿Qué pasa? Se come otra. Pero entonces cuando sube la nota de esas dos galletas, ahí es que vienen los accidentes de tránsito, el sexo sin protección, ¿verdad? Y muchas otras cosas de las que sabemos están ligadas a un uso de marihuana con concentraciones de THC mucho más altas. En las incautaciones del DEA se ha observado ese incremento sostenido. La marihuana de los 70 de los hippies no es la marihuana de nuestros hijos y de nuestros adolescentes, ¿saben? Esta marihuana tiene un nivel y una concentración de THC demasiado alta, al punto que hay tipos, ¿verdad?, de marihuana en los dispensarios que causan que los adolescentes alucinen. Entonces, esto definitivamente no es la marihuana de la que estábamos viendo en los 70. Bien, esta es la distribución a nivel geográfico, esa relación espacial indica mucho que en esa región de AMSCA, de Caguas, Fajardo y las islas municipios es donde se está concentrando en gran forma ese uso de marihuana. Y quiero tocar rapidito lo de los vapeadores porque es algo que nos preocupa mucho a los investigadores. Prácticamente estamos hablando de 22% de uso de vapeadores alguna vez en la vida. Eso significa
más de 45,000 adolescentes en nuestro país han hecho uso de vapeadores. Yo hablo de esto en las escuelas a veces y los maestros me dicen, la semana pasada, mire todo lo que cogimos de los muchachos, cantidad de vapeadores en los maestros sacándole a los estudiantes. ¿Okay? Bien, cuando hablamos de esos vapeadores, ¿qué me preocupa a mí? Definitivamente, como decía el doctor Leishman, nicotina. La nicotina es devastadora en nuestros adolescentes. Prepara el cerebro para que vengan otras sustancias. La nicotina causa muchísimas enfermedades en el ser humano. Y no solamente eso, sino que la nicotina, en conjunto con otras sustancias como el alcohol, van preparando a la persona para el uso, lo que se llama policonsumo, que es algo que en Puerto Rico padecemos mucho. Cuando uno compara Puerto Rico con otros países de Latinoamérica, nosotros tenemos una de las tasas más altas de policonsumo, uso de múltiples sustancias. ¿Okay? Uso de marihuana le sigue cannabis medicinal, no sé por qué adolescentes en cannabis medicinal, pero ahí aparece. Marihuana sintética, que está muy asociado a las emergencias psiquiátricas. Y miren qué interesante, 22% de estos jóvenes no sabe qué tenía el vapeador. 22%, eso es 1 de cada 5, casi 1 de cada 4, no sabía lo que se estaba fumando. ¿Ok? Bien, salud mental. Miren cómo esto es según las escalas, unas escalas que han sido validadas para Puerto Rico. Fíjense, la barra gris es la que tiene que ver con el diagnóstico de la condición. Fíjense cómo depresión es la que más prevalece, seguido por problemas de ansiedad, que eso es lo que, ¿verdad?, uno esperaría en esta población. Y estamos hablando, en términos de depresión, de más de 40,000 adolescentes, dando para sintomatología que no está borderline, que ya está necesitando que un profesional de la salud lo atienda. ¿Okay? Bien, en términos del comportamiento suicida, la literatura es clara y nosotros estamos replicándolo en nuestros datos, ¿verdad? Las féminas tienen una prevalencia el doble del de los varones, pero fíjense aquí, en el último año de la encuesta, ese estimado es para pelo. Y hablábamos con la compañera sobre las llamadas a la línea Paz, y es de esperarse que entonces uno pueda ver 15,000 adolescentes reportando algún tipo de intento de suicidio, algún tipo. 15,000. ¿Okay? Bien. Nosotros presentamos este trabajo en Dinamarca el año pasado porque es algo que nos llama mucho la atención, y es que el policonsumo está muy ligado a salud mental y, en el caso de nuestros adolescentes, al intento de suicidio. Fíjense cómo el adolescente que no usa ningún tipo de sustancia, hay un 2.5%, ¿verdad? Que no quisiéramos que fuera 0, pero el riesgo de base es 2.5%. Alcohol sube a 9.3, que en epidemiología eso es altísimo. Y cuando usa múltiples sustancias sube a 41%. Eso es 1 de cada 2. O sea, cuando un adolescente de nosotros usa múltiples sustancias, la probabilidad de intento de suicidio se eleva dramáticamente. ¿Okay? Bien, nosotros hicimos el estudio de necesidades hace unos cuantos años atrás. Este estudio debe de volverse a replicar, que yo sé que tengo gente de AMSCA. Hay que replicarlo porque lo que lo apuntaba, ¿verdad?, era a que íbamos a un aumento en necesidad de tratamiento, ¿verdad? Y cuando uno mira estos datos, fíjense que estamos hablando que en términos de alcohol, abuso nada más ese entonces era 355,000 personas y dependencia 141,000. ¿Qué significa eso? Eso significa que para alcohol, miren lo que estamos observando, prácticamente el 95% de las personas que dan para un diagnóstico para alcohol no han sido atendidas para su condición. Esas son las personas que están en la calle, accidentes de tránsito, violencia de género, violencia interpersonal, ¿verdad? No han sido atendidas para esa condición, están en la calle sin ser atendidos. ¿Okay? ¿De qué estamos hablando? De más de 133,000 personas. Uno de momento dice, wow, esos números son impresionantes. Pues sí, eso es lo que estamos viendo en nuestras comunidades. Fíjense que cuando miramos ese estudio en términos de salud mental, todas las condiciones estuvieron bien señaladas, más aún en el caso de ansiedad. Y cuando miramos esos números
versus el uso de sustancias, fíjense en que también tenemos unas prevalencias altas donde en dependencia tenemos prácticamente 59,000 personas, pero en el caso de drogas, fíjense ahí que tenemos que solamente el 75% de las personas han sido atendidas. Perdonen. Solamente el 25%. El 75% de ellas no ha sido atendida. Gente, estas no son personas que consumen drogas de manera esporádica. Estas son personas que cumplen con un diagnóstico de desorden para el uso de sustancias. ¿Ok? De ellas, 75% no ha sido atendida. Ok. Cuando vemos estos números, y los comparamos con los desórdenes de salud mental, miren lo que aparece ahí, que es de esperarse, la cuestión dual, y es la problemática que estamos viendo en la calle, y es que, ¿qué es lo que tenemos? Depresión, ansiedad, déficit de atención, hiperactividad, y esto pues, junto con el desorden de drogas. O sea que esa, ¿verdad? Esa combinación, pues obviamente, ¿qué nos está quedando? 3 minutos. Vamos entonces, ya me habían dicho que la jueza me iba a encerrar si le robaba un solo minuto de su tiempo, así que vamos a ir directo a lo que quería presentarles. No nos podemos ir de aquí sin ver esto. Esto es, obviamente, el perfil de nuestros confinados, ¿verdad? Una vez tenemos una idea de qué está pasando con la comunidad, qué está pasando entonces dentro. Todos ustedes saben que principalmente son varones, están entre las edades de 25 a 44, esa edad que es una edad totalmente, ¿verdad? Edad productiva, tanto para varones como para féminas. Van a ver varones arriba, féminas en el cuadrante de abajo. La mayoría de ellos están solteros, tanto varones como féminas, seguidos por unión consensual. Último grado, cuarto año, pero fíjense en que noveno grado está bien representado para ambos géneros. Eso significa desertores escolares, ¿verdad? Gente que al noveno grado terminó la escuela. Vienen en su gran mayoría del sistema escolar público. El estatus ocupacional, estaban empleados, pero muchos de ellos no participaban de la fuerza laboral, y especialmente el caso de las féminas. ¿Okay? La afiliación religiosa, principalmente creyentes no afiliados, seguidos por cristianismo, catolicismo y protestantes. El número de hijos, los varones principalmente no presentan, la prevalencia mayor es de no tener hijos, y en el caso de las féminas, de 2 a 3 hijos. ¿Okay? En discapacidad, fíjense que la discapacidad estaba en un 15% para los varones y en un 5% para féminas, donde está mejor representado el trastorno de déficit de atención y la discapacidad de aprendizaje en el caso de los varones. Fíjense que hay más bien trastorno emocional en el caso de las féminas. Y cuando hablamos de ser víctima, pues víctima de maltrato o violencia, la prevalencia es mayor en el caso de las féminas, 38% a 11%. Estos son, ¿verdad?, nuestros confinados, ese perfil del confinado, según el reporte del 2019. Y en caso de ese maltrato, pues emocional y físico en el varón y emocional, físico y sexual en el caso de las féminas. ¿Okay? Esto pues es más prevalente el uso de sustancias en varones, pero no es que no esté prevalente en el de las féminas, sino que está muy, muy de cerca. Y en términos del ingreso a prisión, tenemos que prácticamente ese uso de sustancias es más alto en ese grupo, ¿verdad?, de féminas comparado con el de varones. Y aquí vuelve, ¿verdad?, lo que decía el doctor Leishman en términos de la adolescencia. Fíjense ahí que la edad de comienzo de nuestros confinados fue esa edad de la adolescencia, la edad de ese early initiation. Empezaron temprano en el uso de sustancias. El uso primario es de marihuana en ambos, pero es más de heroína en el caso de varones, seguido de la marihuana, y más de crack en el uso de las féminas. Ya esa forma de adquirir, ambos por ocupación, pero seguidos
por actividades ilícitas. Y cuando se habla de tratamiento, miren ahí, antes un 27% versus un 64% ya estando en cárcel. Y en el caso de si tienen familiares, ¿verdad?, que han estado en cárcel, y eso, ¿verdad?, en términos de familiares cercanos, estamos viendo que las féminas presentaban más familiares cercanos que habían estado con la experiencia de cárcel. Ya voy a terminar rapidito. No voy a entrar en detalle en mucho de lo que hemos repetido tanto el doctor Leishman como la jueza presidenta. Sí quiero dejarles saber que en términos de los usuarios que estamos viendo que muchos entran y salen a tratamiento, lo que tenemos es que esos usuarios de drogas inyectadas que están en un revolving door entrando a tratamiento y a cárcel, ¿quiénes son? Pues son hombres, usuarios de speedball, cocaína y heroína, ahora están usando fentanilo y silacina, que acaba de comenzar en las comunidades nuevamente. Ser usuario de múltiples drogas, llevar más de 10 años usando drogas, su frecuencia de inyección va de 4 a 5 veces al día, una prevalencia de VIH de 17%, de HCV de 89%, cuando es un tratamiento que puede curar a estas personas, no están teniendo ese acceso, y el surgimiento de fentanilo y silacina. Estas son las personas que están entrando y saliendo a tratamiento y a nuestro sistema carcelario. Gracias por su atención y estamos ahí para preguntar. Agradecemos al doctor Reyes y continuamos con la honorable jueza Carmen Otero Ferreira. Ella tiene vasto conocimiento tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y nos va a estar hablando sobre la radiografía de la salud mental y su prevalencia en el sistema de justicia. Adelante. Que elimináramos la biografía para adelantar. No porque tenga la edad ni los años. Bien, pues buenos días nuevamente a todos y a todas. Yo voy a tratar de que vayamos en este espacio de cuando una persona llega hasta los tribunales y cómo entonces en el área de salud mental, cómo se va a ir afectando el proceso y lo que muchas veces estamos viendo por ahí. En un momento dado van a ver unas imágenes que van directo a eso, luego vamos a ir a los datos estadísticos que hemos recogido en el Poder Judicial. Un 1 de enero, doña Carmen, de 70 años de edad, llama a la policía para pedir ayuda porque su hijo, paciente de salud mental, estaba agresivo. La policía le toma los datos y llega hasta la residencia de doña Carmen. Una vez en la casa, la señora le explica que su hijo Juan Luis había salido hacía 5 días del hospital, que no se estaba tomando los medicamentos y que esa tarde la había empujado porque se quería ir de la casa. El agente le indica que tenía que consultar con un fiscal porque esa conducta constituía un delito. La señora le explica que ella lo que quería era que le dieran tratamiento y que lo obligaran a tomarse los medicamentos. Porque mire, cuando él se toma los medicamentos, él es buenísimo y funciona muy bien. El agente le dice que consultaría el caso y que si lo sometían, que no se preocupara, que se lo podía decir. ¿A quién? A la jueza de regla C o a la jueza de sala de investigaciones, que ella le dijera que lo que le preocupaba era la condición mental de su hijo y que lo que quería era que le dieran tratamiento. En esos momentos, los agentes arrestan a Juan, le ponen las esposas, lo montan en la patrulla y lo llevan hasta la celda del cuartel. Luego de consultado el caso, deciden que efectivamente le van a radicar cargos por infracción al artículo 127A del Código Penal. Maltrato a personas de edad avanzada, pena es de 10 años, por lo que lo montan nuevamente en la patrulla y lo llevan hasta el tribunal. Una vez en el tribunal, lo colocan en otra celda hasta que llaman el caso. Durante todo ese tiempo, Juan Luis está solo. No ha podido hablar con familiares, tampoco tiene abogado porque es una persona indigente y en esa etapa del proceso no tiene derecho a asistencia legal. Llaman el caso.
El agente declara lo que le contó doña Carmen. Doña Carmen se limita a decir al tribunal, a la jueza, que ella lo único que quiere es que le den ayuda a su hijo, que él es paciente de salud mental desde hace varios años. El tribunal escucha a los testigos, entiende que se configuró el delito y hace una determinación de causa. Nuestro sistema no provee para lo que el juez Leifman ahorita nos hablaba del diversion o deflection system que existe en otros lugares. Le impone una fianza de $20,000, la cual Juan no pudo prestar. Así que es nuevamente transportado en la patrulla, fichado e ingresado a la cárcel. Pasan 8 días hasta que un abogado entrevista a Juan Luis. Se da cuenta que no puede comunicarse con él y decide esperar hasta la vista preliminar a ver si allí algún familiar le puede dar información. Pasan 20 días más hasta la vista preliminar. En ese momento la abogada solicita al tribunal tiempo para poder buscar alguna información que pueda presentar sobre el historial de Juan Luis. La abogada trata en vano de conseguir información, va al Departamento de Salud, va a Educación, va a AMSCA, pero no consigue nada. Entre búsqueda de documentos y vistas pasan 60 días. El día 1 de abril, en vista preliminar, la abogada solicita que se paralicen los procesos y se refiere a su cliente a una vista para que la psiquiatra evalúe e informen si Juan está o no procesable. Doña Carmen se acerca a la fiscal y le dice, mira, yo lo que quiero es que le den tratamiento a mi hijo. Yo lo único que estaba buscando era que le dieran tratamiento. La fiscal le dice, no se preocupe, ya la abogada pidió que lo evalúe la psiquiatra. Quédese tranquila y venga a la próxima vista. El tribunal ordena que Juan sea evaluado, paraliza los procesos de conformidad con la regla 240, que lo vamos a ver ahorita, y le da fecha de vista. Pasan 30 días hasta que es evaluado. En la vista de procesabilidad, celebrada el día 1 de mayo, la doctora, o el doctor que está por ahí, declara que evaluó al imputado, que éste no ha podido hablar coherentemente de lo que se le acusa, cargos y posibles consecuencias, que tiene problemas de concentración y memoria y que no puede cooperar con su defensa. Entiende que debe ingresarse al Hospital Forense de Ponce o Río Piedras para que restablezcan procesabilidad. El tribunal así lo ordena. Cita una nueva vista a petición de la doctora en 3 meses para ver cómo está respondiendo al tratamiento. Doña Carmen permanece callada, mirando a su alrededor y preguntándose para cuándo podrá ver a su muchacho. Llega el 1 de agosto, fecha de la nueva vista. La doctora indica que volvió a evaluar a Juan Luis, que éste sigue confinado y que sigue no procesable, que debe ingresar al hospital como indicó en la vista pasada. El tribunal emite una segunda orden y cita para el 1 de octubre una vista como petición a la doctora, sin la objeción de la defensa ni del Ministerio Público. El tribunal también cita una vista especial con corrección y con AMSCA para que expliquen por qué no han trasladado a Juan Luis al hospital. El día de la vista especial, corrección explica que no ha trasladado a Juan Luis al hospital porque le indican que no hay cama disponible. Y AMSCA indica que efectivamente este hace el 74 en la lista de espera. Que no pueden aceptarlo en el hospital porque los hospitales están llenos a capacidad y aceptarlo sería violatorio al licenciamiento de bomberos, SARAF y hasta los derechos civiles de él y de los demás pacientes. Llega la próxima vista de seguimiento sobre procesabilidad, 1 de octubre. La doctora informa que volvió a evaluar a Juan, que este sigue confinado y que continúa no procesable, que debe ingresar al hospital como indicó anteriormente. El tribunal emite una tercera orden de ingreso y cita la vista para el 1 de diciembre como petición a la doctora. Adivinen quién está en el público, ya no tan tranquila, sino que levantando su mano, y la vemos, ¿verdad? Y muchos de los jueces que están aquí probablemente imaginan a doña Carmen levantando su mano desde el banco, exigiendo hablar con la jueza porque ella no tiene interés en el caso. La defensa, por su parte, le solicita al tribunal una vista de mostrar causa por la cual no deban imponerse sanciones ante el incumplimiento con el traslado. Llega el 1 de diciembre y Juan Luis sigue confinado. La doctora informa que sigue no procesable, que debe ingresar al hospital. También informa que no está recibiendo tratamiento para su condición de salud mental, ni tampoco le están dando el protocolo para restablecer procesabilidad. El tribunal emite una cuarta orden de ingreso
y cita para el 3 de enero una vista como peticionado. AMSCA, por su parte, informa que Juan Luis ahora hace el 70 en la lista de espera, que no pueden aceptarlo en el hospital forense porque ambos hospitales siguen llenos. Ya no sentada en el banco del tribunal ni pacientemente, ahora desesperada, diciendo que va a llegar la Navidad y no va a estar con su hijo. Él es quien la ayuda, que ha pasado un año y que ella lo que quería desde el principio era que le dieran tratamiento, porque él es funcional. Escuchamos a doña Carmen entre lágrimas y gritos de dolor, de ese dolor profundo que causa la impotencia, de ese que sienten las personas y las familias, a quienes le criminalizamos la salud o la discapacidad, de los que pasan meses, años o toda una vida entre cárceles, hospitales, cuarteles y tribunales, porque somos incapaces de brindar un tratamiento comunitario en el que las personas puedan adquirir funcionalidad y vivir una vida útil, independiente o al menos digna. Lo que yo les acabo de relatar, me senté una noche y lo único que hice fue acordarme de lo que me pasa en la sala todo el tiempo. Y de la desesperación de ese familiar y de la desesperación, que no estoy hablando de ese paciente, que no ha visto a su mamá, porque como ella no está en la lista, ni siquiera puede ir a visitarla. De la desesperación del personal de AMSCA también, de corrección también, de todo el que quiere hacer algo por esta persona. Y ciertamente repetimos y repetimos. Y como Juan Luis y como doña Carmen, son muchos, y me quedé en la cuarta orden. Y no hemos llegado a la vista preliminar, y no hemos llegado a nada, porque pasan años, y no me va a dar el tiempo aquí para decirles lo que pasaría con muchos Juan Luis y con muchas doña Carmen en los tribunales de Puerto Rico. Por eso es que es hora de que hablemos de lo que debemos hacer, de que nos comuniquemos entre todos, de que esta tragedia humana pare, se detenga. Las listas de espera, o sea, 74 es como el número, ¿dónde está AMSCA? Yo los vi por ahí, 74 es el número como normal. Y vuelvo y les digo, es que tratan, pero el 70 y pico siempre es el 70 y pico. Y tratan y me dicen, güey, es que si le pongo el suyo, le estoy cortando el camino a los otros 70 y pico. Es que si le pongo el suyo, la licencia de bomberos me la puede quitar. Es que ya yo no voy a poner un matre en el piso para que duerma nadie. Y eso también es válido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues un poco, ustedes escucharon ahorita a Lifeman, un poco vamos a seguir hablando de qué es lo que pudiéramos hacer. Tengo yo creo que como 5 minutos para dejar ya de ser emocional e ir a la salud mental y los casos criminales. En ese proceso que se llama 240, donde el tribunal básicamente no tiene otra opción que no sea paralizar los procedimientos, tiene la obligación de paralizar los procedimientos. Y me escucharon, aquí no hay nada que sea, el abogado y el fiscal están de acuerdo en que eso es lo que procede, paralizar el proceso. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos en el año fiscal 2022-2023 y evaluamos en las 13 regiones judiciales un total de 997 casos que pertenecían a 824 personas, porque hay gente que se repite en el proceso. Y los hallazgos fueron estos. Ponce es quien más casos tiene ahora mismo en ese año fiscal 2022-2023, me parece que en este año todavía también sería Ponce. La mayoría de los casos son de regla 240, que es el procedimiento, ¿verdad?, antes de que se pueda, imagínense esto, que a veces tenemos, a veces no, bastante tenemos la crítica de que los procesos no adelantan. Hay una víctima esperando, en este caso es un familiar, pero en otros casos también son terceros esperando porque su caso también se vea. Y el caso está paralizado en esa primera etapa, que es la de 240, hay un 85% de esos casos. ¿Cómo están distribuidos, verdad? Entre 240 y 241 lo vemos ahí. La mayoría son hombres, un 83% son hombres, un 16% son mujeres y un 0.4% son intersexo. Las edades, la edad promedio
es 41 años, 42 años, perdón, en los casos de regla 240 y 36 en los casos de 241. Luego pudiéramos ir a profundidad porque me extrañó ese 36 en la 241. Puede ser los muchachos con discapacidad intelectual que sean los que están ahí. ¿Quién tiene la mayoría? ¿Dónde están estas personas? Pues lo que les relataba ahorita, están sumariados. Y sumariado es que ni siquiera el caso, está empezando el caso. Así que tenemos en regla 240 un 78% de las personas están sumariados, solo un 20% está bajo fianza y un 1% en libertad, que pudiera ser un caso menos grave, ¿verdad? Sin fianza. En 241, pues tenemos un 62% hospitalizados en hogares o cumpliendo pena de cárcel, habría que mirarlo, y sumariado un 26%, bajo fianza 9% y en libertad 3%. ¿Quiénes representan a la mayoría de estas personas? La Sociedad para Asistencia Legal representa un 81% de los casos en regla 240 y un 89% en los casos de regla 241. Pocos abogados privados tanto en la 240 como en la 241. Bien, miramos 196 casos bajo regla 240, donde se declaró procesable a la persona imputada durante la primera vista. Así que hay un 23% de los casos que a veces, y ayer lo hablábamos un poquito de la cuestión del malingering, del que se hace, del que exagera, pues fíjese, solo un 23%, el resto van a continuar durante el proceso de 240. Así que algo encontró ese psiquiatra, esa psiquiatra, para entender que la persona no está entendiendo los procedimientos. Así que paralizan en ese otro por ciento, ¿verdad? Se paralizan los procesos. ¿Qué otro dato? Bueno, aquí empezamos entonces con la línea del tiempo. En la línea del tiempo tenemos que una persona, desde que se le presenta la denuncia hasta el mismo momento en que se solicita esa regla 240, imagínense ustedes, son 4 meses. 4 meses. Cuando estamos hablando, cuando escuchamos por ahí el habeas corpus son 6, en 4 meses es el tiempo promedio para que un abogado solicite al tribunal que se paralicen los procedimientos bajo una regla 240. El que sale procesable de la primera, esos 4 meses le van a contar. El que no sale procesable de la primera, esos 4 meses, pues va a seguir, ¿verdad?, en el limbo jurídico que eventualmente vamos a ver, pero el tiempo es largo. Y parte de lo que estamos mirando y que salió en el mapping, y un poco de spoiler, es eso, es que no tenemos desde la regla 6 el acceso a representación legal. Es que no tenemos, y lo que les relataba ahorita en el cuento, acceso ¿a qué? A educación, a los archivos de educación para saber que esa persona tiene un historial de salud mental, tiene un historial de discapacidad. Si yo tengo eso, si tengo ese acceso desde regla 6, tengo abogado, tengo la información, ¿qué pudiera pasar? Que ese proceso, en lugar de tener que esperar 4 meses, probablemente se va a cortar. Y ciertamente es menos tiempo, y ahorita lo que hablaban, menos dinero que nos está costando a la gente. Luego, desde el referido a la evaluación, fíjense que es un mes, eso me parece bastante razonable, contando con solamente hay 2 peritos para todos los tribunales en Puerto Rico. Es un mes desde el momento en que se pide la evaluación hasta que efectivamente es evaluada la persona, y entre 2 a 3 semanas en que se celebra la vista de regla 240, que también, pues dentro ¿verdad?, de esta línea del tiempo, es algo razonable. De esos casos en donde se declara a la persona imputada no procesable en un futuro próximo, es otro tema, 110 personas eventualmente no van a adquirir criterios de procesabilidad. Así que van a ver que el tiempo que nos toma para llegar a que estas personas al final del camino no iban a adquirir criterios de procesabilidad, no lo voy a poder procesar. Se va a tener que archivar el caso y pasar a una 408, que también tiene su línea de tiempo. Entonces, ¿por qué eso no lo hacemos desde un principio? ¿Verdad? Porque ¿cuánto tiempo entonces nos toma desde la primera determinación de no procesabilidad a esa determinación de no procesabilidad en un futuro próximo? 1 año y 4 meses. Así que le van a añadir
En estos casos es más corto el tiempo desde que el abogado lo solicita, probablemente porque la persona ya anteriormente ha tenido situaciones de salud mental o tiene un récord, así que ahí son solo 2 meses, 1 mes en lo que se evalúa, 3 semanas en lo que se ve la vista, pero 1 año y 4 meses esa persona estuvo o confinada o hospitalizada en un procedimiento que al final del camino se va a archivar. Y como decía Lifeman anteriormente, no es necesariamente recibiendo tratamiento, es probablemente tratando de restablecer procesabilidad para llegar a un proceso criminal que no se va a dar. Así que tenemos que mirar por qué lo estamos haciendo de esa manera y no cambiar la óptica de cómo lo estamos haciendo. Casos en los que la persona fue declarada no procesable en un futuro próximo, convertidos a la ley 408, 68 personas, ¿verdad? De ese número de 110 casos, pasaron a la 408 en ese año fiscal. Y miren, no tengo el tiempo, pero lo cierto es que el que pasa a la 408, luego el tiempo que va a durar en esa 408 para que finalmente sea trasladado a un tratamiento menos restrictivo que un hospital o algún tipo de vida independiente, créanme que es bien, bien, bien largo. Las vistas celebradas en esos casos bajo la regla 240, esto es una sola vista, 265, y llegamos hasta más de 10 vistas porque el estudio solo se hizo hasta un máximo, ¿verdad?, de 10, pero hay muchos casos que son más de 10 vistas. Los reseñalamientos de 850 casos se reseñalaron, no hubo reseñalamientos en 539, de la primera se vio la vista, 207 y así sucesivamente, y la mayoría de las razones por las cuales no se vieron los casos es porque la persona no fue evaluada, ya fuera porque corrección no trasladó a la persona a la videoconferencia o no lo pudo tener disponible porque tenía algún padecimiento, estaba en alguna cuarentena, pero ese estudio reflejó que ese 80% fue porque la persona no fue evaluada. El promedio de tiempo transcurrido desde la orden de ingreso o traslado hasta el ingreso al hospital forense. Y ahí era lo que les relataba ahorita con doña Carmen, los números no son producto de lo que hice fue que atemperé la historia a lo que regularmente pasa. Desde ese mismo momento en que ese psiquiatra o esa psiquiatra dice, mire, esta persona no debe estar confinada, donde debe estar es en un hospital, el tiempo promedio en Puerto Rico ahora mismo son 8 meses. Son 8 largos meses y muchas vistas para ver qué ha pasado con la persona, pero puede haber sido, hubo un caso que estuvo hasta 11 años. El mínimo fueron 0 meses, la mediana 5 y hubo un caso de 11 años, la persona en espera de un traslado. Y lo corroboramos, ahí lo corroboramos. De hace rato, pues solo un dato más que me parece que es bien importante bajo la 241 y es este. Desde la imposición inicial de la medida de seguridad hasta la orden de traslado a un tratamiento menos restrictivo, y es la orden de traslado a un tratamiento menos restrictivo, son 2 años y 3 meses. Y el promedio de tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia hasta que se ordenó el traslado a un tratamiento menos restrictivo es de 4 años. Esa es la mediana. Hay casos con 8 años que la persona se ha mantenido en un hospital, y ahí es que está, ¿verdad? Donde tenemos realmente el tapón, es que tenemos a la mayoría de las personas para 240 encarceladas, listas para salir para un hospital, pero en el hospital, que ya están listos para un tratamiento menos restrictivo, duran un promedio de 4 años la gente en ese hospital, cuando existen alternativas o deberían existir alternativas de tratamientos menos restrictivos, como hogares o como la vida independiente, porque quizás pudiéramos debatir si usted le va a regresar a Juan Luis con doña Carmen a su casa, pero también pudieran ser algún tipo de tratamiento, algún hogar, alguna otra cosa. Eso es lo que no está pasando en nuestro país y es mi invitación a que nos sentemos a conversar sobre ello. Muchas gracias.
agradecida por la presentación de la honorable jueza Otero. Así que continuamos con el señor Alexander Santiago Martínez con radiografía de salud mental a nivel municipal sobre un análisis de servicios que se brindan en el municipio de Bayamón. La relación mía con los tribunales comenzó hace como 20 años. Visitaba casi todas las regiones judiciales, acompañado por participantes del programa Drug Court, que eran referidos a tratamiento y buscábamos alternativas de ayuda. Hace alrededor de 14 años, una persona del municipio de Bayamón me hizo un acercamiento para trabajar allí y ver cómo podía ayudarlo por una problemática bien alta de personas con trastornos por uso de sustancias en Bayamón, y pues acepté la oportunidad, viendo que fue como que un entrampamiento, pero estamos aquí. El programa No Amanecer del municipio de Bayamón es el objetivo de esta presentación es describir las funciones del programa No Amanecer, describir los servicios y proyectos disponibles y discutir recomendaciones para trabajar de forma colaborativa con otras agencias gubernamentales, organizaciones de base comunitaria y comunidades y público en general. El programa Nuevo Amanecer es una organización municipal creada con el objetivo principal de fortalecer la oferta de servicios social y de salud para abordar los trastornos de salud mental y de uso de sustancias de forma integral, implementando estrategias informadas y basadas en evidencia. Yo no me preparé para traer una razón o la razón principal por la que entiendo que estamos aquí hoy, pero lo voy a contar. Espero no traerle problemas al juez, por eso es que no voy a decir el nombre, pero hace unos años atrás, y la primera vez que yo tuve la oportunidad de ir al tribunal de Bayamón para intentar ayudar a una persona, era este joven de alrededor de 40 años que tenía un trastorno por uso de opioides bien severo. Ya se le notaba físicamente, tenía una gran cantidad de úlceras en sus brazos y en sus piernas, a tal nivel que una de las del brazo derecho ya se podía ver el hueso de la mano, y obviamente tenía un olor a carne putrefacta insoportable. Él llegó a la oficina pidiendo que lo lleváramos al tribunal porque él ya estaba cansado de ir a salas de emergencias y buscar alternativas en los hospitales para que lo ayudaran, y por su condición, pues cuando iba a un hospital de salud mental le decían que tenía que ir a una sala de emergencia a curarse sus úlceras primero para luego evaluar, ¿verdad?, su condición de salud mental. Y esto una vez tras otra hasta que él se cansó y decidió que lo acompañáramos al tribunal, porque él sabía que nosotros en el municipio de Bayamón de alguna manera buscábamos lo que llaman en inglés el Civil Commitment, o la ley 67, ¿verdad?, la evaluación involuntaria. Yo le dije que pues eso era un proceso para radicar la ley, que prefería que se quedara en la oficina para buscar otras alternativas. Él se cansó, dijo que ya se estaba sintiendo enfermo y que se iba. Como a la media hora me llamaron del tribunal para decirme que había un participante de nuestro programa en el tribunal solicitando que un juez lo viera, y pues querían que yo estuviera allí para acompañarlo. Yo fui a acompañarlo, y el juez que estaba de sala de investigaciones, él no quería entrar al tribunal porque pues sabía del mal olor que despedían sus úlceras. Y el juez salió, no recuerdo en este momento si se llegó a quitar la toga o salió con todo y toga, donde el joven, y lo escuchó. Luego de que lo escuchó, le dijo: yo no puedo ingresarte a la cárcel, que era lo que le estaba pidiendo, porque decía que corrección era el único lugar donde lo iban a recibir y lo iban a tratar. Le iban a tratar sus úlceras, le iban a tratar sus síntomas de retirada, todo. Y el juez le dijo: pues yo lamentablemente no lo puedo hacer, pero me comprometo contigo, quizás como hizo el juez anteriormente, a buscar alternativas. Nos fuimos a la oficina del juez y empezamos a llamar.
Y estuvimos como 3 o 4 horas llamando a diferentes lugares. Y en el centro médico, él parece que tenía un contacto y consiguió un doctor en el centro médico y dijo, pues vamos a hacer un arreglo con alguien que le pueda dar algún tipo de medicación, porque si lo traen aquí lo van a empezar a evaluar. Y yo no. Bueno, para hacer el cuento corto, sí lo recibieron en el centro médico, lo llevamos. Fue un equipo, fueron 2 doctores que quisieron acompañarlo todo el tiempo para que él estuviera tranquilo. Lo admitieron en el hospital, le amputaron el brazo derecho. Y ese joven, como 5 o 6 años después, quiso ir al tribunal nuevamente a decirle al juez que se había convertido en un pastor y que está por los Estados Unidos, ¿verdad?, buscando ayudar a otras personas. Eso inmediatamente lo que hizo fue que me puso a pensar que si tenemos un banco de recursos que puedan ayudar a estas personas, pues entonces quizás se hace más fácil la tarea. Y nos dimos para buscar entidades, muchas entidades que decidieron acompañarnos en el proceso. La primera fue AMSCA, un acuerdo colaborativo con AMSCA para reforzar nuestros servicios. Y otras agencias, incluso la fiscal regional de Bayamón, decirlo, ¿verdad?, que también se mostró muy interesada en el proceso. Nosotros entendimos que pues solo no podíamos hacer el proceso y decidimos hacer unas alianzas, ¿verdad?, con varias entidades. Y esas alianzas que hicimos con estas entidades nos enseñaron que también debíamos educarnos. Aprendimos de experiencias y como las experiencias a veces, ¿verdad?, traen situaciones negativas y situaciones positivas, pues nosotros decidimos, pues de esas negativas vamos a ver qué cosas podemos hacer para cambiarlas y hacerlas positivas. En un momento dado tengo que aceptar que en el municipio estuvimos también estigmatizados en el sentido de que por los errores que se llegaron a cometer. Pero gracias a esos errores, hoy en día nosotros tenemos una policía municipal que se adiestra constantemente para las intervenciones. No hay un solo incidente en el municipio de Bayamón que intervenga la policía municipal que no sea consultado con un profesional si la persona tiene un trastorno de salud mental o un trastorno por uso de sustancias. Todos los casos. Si la persona tiene un trastorno por uso de sustancias y es detenido por algún delito cometido y la persona empieza a mostrar síntomas de retirada, se envía un equipo con médicos para que evalúen a esa persona y le busquen alternativas. Si la persona ya ha entrado al sistema de justicia y tiene una orden de ingreso y va a entrar a corrección, no, anteriormente se llevaban a la sala de emergencias, pasa por las oficinas del programa Nuevo Amanecer y se le hace una evaluación física completa y de uso de sustancias y una evaluación de salud mental. Nosotros estuvimos presentes en el mes de junio en el proceso de tribunales sobre el SIM y estamos bien entusiasmados con ese proceso, tanto que la Policía Municipal ha comenzado a adiestrarse con relación a los procesos del modelo de interceptación. Tengo personas en mi oficina que pues dicen que yo a veces no salgo de la oficina, que estoy más en la oficina que en mi casa, pero la realidad es que es un compromiso de todos. Ellos me lo dicen a mí, pero ellos tampoco se van. Ellos también se quedan en la oficina. Nosotros estuvimos dialogando con una de las entidades que tenemos acuerdos, que es el Departamento de Salud, sobre las barreras que se encuentran estas personas para recibir servicios. Y encontramos, a través de un proyecto del OD2A del Departamento de Salud, que de las barreras principales era el acompañamiento y la transportación. Muchas de estas personas no es por distancia, sino porque son recurrentes, ¿verdad?, cierto tipo de visitas para recibir unos servicios. Y nosotros en ese proyecto que duró 6 meses, demostramos que sí era una de las barreras principales
y que cuando los pacientes o personas con problemas de salud mental y trastorno por uso de sustancias son acompañados constantemente, y acompañados quiero decir que si van a una sala de emergencia va a estar un personal profesional del programa Nuevo Amanecer acompañándolos hasta que si es que es admitido o referido a otra institución, nosotros vamos a estar con ellos brindándole alimento, brindándole ropa, brindándole apoyo y brindándole, si es necesario, medicación para su retirada. Dentro de otros proyectos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hicimos un proyecto que se llama COSAP, que es el proyecto para la prevención de muertes por sobredosis, ¿verdad? A los usuarios de opioides, y la Policía Municipal está adiestrada. Y el objetivo principal de ese proyecto, pues se nos hace fácil poder brindar el servicio, pero el objetivo principal es demostrar que podemos trabajar en equipo. Trabajando en equipo es para nosotros la única forma o manera que tenemos, ¿verdad?, de establecer. Para eso, para poder trabajar en equipo, tenemos que educarnos. COSAP estableció un currículo de educación para los protocolos y las guías basados en las mejores prácticas. Se creó una plataforma donde se mantiene información en tiempo real de los servicios disponibles y el de otras organizaciones colaboradoras. Este es el proyecto que le estuve hablando, se llama Overdose Prevention Project. Rescue Bay. Rescue Bay es una plataforma digital del programa Nuevo Amanecer del municipio de Bayamón que crea un inventario de servicios y mantiene en tiempo real las intervenciones de los profesionales con los participantes o pacientes. Si alguna psicóloga, outreacher de nosotros interviene con alguien, este sistema va a mantener, ¿verdad?, un monitoreo a ese profesional sobre los servicios que está ofreciendo y le va a traer unas alarmas o unos recordatorios para que ese participante tenga continuidad en su proceso, no sea fragmentado el servicio o se pierda, ¿verdad?, la oportunidad del servicio, dándole así la prioridad. Es eficaz minimizando el estigma y promoviendo la reducción de daño y el acceso de servicios de tratamiento. Creamos, como hablaron hace unos minutos, ¿verdad?, estuvieron hablando de ver al paciente o al participante de forma integral, pues creamos un acuerdo con el Departamento del Trabajo Municipal o la Junta Local de Desarrollo Laboral de Bayamón Comerío, según la sección 121 de la Ley de Innovación y Oportunidad de Fuerza Laboral, WIOA, por sus siglas en inglés, del 22 de julio del 2014, los participantes aquí referidos del programa Nuevo Amanecer, luego de ser entrevistados, comenzarán un proceso de adiestramiento donde se le entregará el equipo que sea necesario para el área de trabajo escogida, uniforme y remuneración económica por las 600 horas de que consta el adiestramiento. No tiene que terminar ningún tratamiento, ni la persona tiene que estar en remisión total del uso de sustancias. La persona puede estar en su tratamiento porque tanto el Departamento del Trabajo Municipal como los patronos que contratan a estas personas tienen conocimiento y estamos en acuerdos para darle seguimiento a ese participante de manera integral, ¿verdad? Dentro de las recomendaciones que hacemos, es imperativo que los profesionales de la conducta humana promuevan la erradicación de comportamientos y actitudes estigmatizantes y discriminatorias a través de la internalización de discursos, actitudes y comportamientos basados en los derechos humanos. Reconocer la voluntariedad, autodeterminación y participación de los consumidores en sus procesos de tratamiento, no imponer la abstinencia. Importante. Participar de educaciones en temas sobre reducción de daños, tratamientos basados en evidencia, cernimientos, evaluación, estigma, entre otros. Cuando se le va a ofrecer un servicio a alguien, se le pregunta a la persona cuál él entiende que es su problema principal. Ustedes se maravillarían de ver cómo estas personas, la mayor parte de ellos, no empieza diciendo que tienen un problema de droga. Muchos de ellos empiezan diciendo: yo perdí mi trabajo, mi familia
me tiraron a la calle, y no piensan que es el problema. Y si uno trabaja esa situación desde esa perspectiva, acompañando a la persona en ese proceso, vamos a tener mucho mejores resultados que tratando de escuchar a la persona y dirigirle sus procesos. Necesitamos realizar una radiografía de nuestros conocimientos sobre los trastornos por uso de sustancias, modelos de intervención y tratamiento y prácticas basadas en evidencia. Necesitamos las políticas y protocolos del lugar, revisarle, ¿verdad? Las políticas y protocolos del lugar donde trabajamos, los servicios y redes de apoyo que tenemos accesibles en nuestro municipio y pueblos adyacentes. Necesitamos educarnos. Los trastornos de salud mental y los trastornos por uso de sustancias son enfermedades complejas que afectan muchos aspectos de la vida de diferentes maneras. Para lograr cambios favorables, los programas debemos incorporar múltiples componentes, combinándolos de modo que logremos aumentar la resiliencia y la autonomía. Nos honra poder establecer colaboraciones con el Poder Judicial de Puerto Rico para actuar en beneficio de las personas con vulnerabilidades. Es imperativo poder garantizar el acceso a servicios y dar continuidad monitoreando la agilidad y la calidad de los servicios ofrecidos. Para que podamos ofrecer servicios y tratamientos competentes y comprensivos es necesario realizar una evaluación personalizada que se ajuste a las necesidades y metas de cada paciente. Las guías basadas en los criterios clínicos de American Society of Addiction Medicine es una recomendación que fuertemente hacemos. ASAM, por sus siglas en inglés, es una herramienta fundamental en la evaluación, tratamiento y recuperación al ubicar al paciente en el tipo y nivel de cuidado desde una perspectiva holística. Muchos estados han integrado los criterios de ASAM, demostrando su efectividad al aumentar el compromiso y la retención de tratamiento. Con la ayuda de la tecnología, la intervención individualizada y un inventario de recursos que puede cubrir las necesidades del paciente en niveles de cuidado adecuados, logramos evitar el rechazo y el etiquetamiento del trastorno. Por reflexión final, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Esto lo digo por los pacientes. Debemos sentar a escucharlos para entender cuál es su problema, en vez de escucharlos para responder. Muchas gracias.